la vida eterna. Ahí. Vamos a orar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra. Que tu palabra haga la obra para lo cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Este puede ser, mi hermano, uno de los salmos que más está en la boca de las personas, tanto creyentes como inconversos, y más aún en este tiempo en el que estamos viviendo. De hecho, los inconversos lo ponen como amuleto, así como ponen una herradura en la esquina de sus casas, una penca, sábila en la esquina de su casa, así sucesivamente como tienen esos amuletos. Mucho inconverso pone el Salmo 91 abierto ahí, tapan la Biblia con un plástico o algo y lo dejan abierto ahí todo el tiempo, recibiendo polvo, la palabra del Señor ahí. Y bueno, y no sé si un evangélico también, bueno, yo no lo dudo, porque hay gente que toma el evangelio tan mediocre y tan liviano que pueden hasta usar la misma Biblia como amuleto. Creyentes, entre comillas. Porque un creyente que esté bien estructurado en la palabra, bien centrado en la palabra, sabe que ni aun este salmo hay que cargarlo como un amuleto. Es como, mi hermano, uno tiene que tener cuidado a veces y muchas veces por las redes sociales, porque mandan que la oración de este, la oración del otro, la oración de protección, y una cantidad de oraciones que son más bien oraciones de muletilla que, que de cosas que estén estructuradas en la palabra del Señor. Hasta uno tiene que dejar de estar enviando esa clase de mensajes a Raimundo y todo el mundo porque le pareció bonito. Pero más bien son mensajes programados, hasta usados por brujos y hechiceros, con los que hacen las, entre comillas, curaciones y todo eso. Y así los envían y los lanzan a las redes para que la gente lo agarre. Y son mensajes como, terminando dicen, y si tú no envías este mensaje a 10 personas, o tienes que enviarlo a 20 personas, a 30, o a todos tus contactos. Una cosa así, que la gente inmediatamente se ve arrastrada por eso, y empiezan a enviarlo a todo el que tengan ahí de contacto. Es así. La palabra de Dios es tomada de esa manera por gente que no conoce la misma. Se supone, mi hermano, que nosotros conocemos la palabra de Dios y conocemos que está dentro de los parámetros bíblicos. Así que yo no dudo que hayan esa clase de creyentes, entre comillas, que hacen eso también. Toman el Salmo 91 como una muletilla. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué toman el Salmo 91 como si fuera una muletilla? Precisamente por su inmenso contenido de protección. Es como un compromiso de Dios a cuidar su pueblo en dificultad. Si usted lee el Salmo 91 así de paso, usted de una vez va a encontrar una gran cantidad ahí de promesas de ayuda de Dios. ¿Ve? Y entonces usted lo va ahí mismo a agarrar para tomarlo, para vivir con él y ponerlo como ya le dije. Y es que el mismo Salmo lo muestra. Muestra la gran protección que Dios da a su pueblo ahí. Pero quiero decirle algo que le va a parecer raro, que tal vez lo va a entender si está ahí conmigo en la enseñanza. De resto no puede que no lo entienda. Nos acostumbramos a ver solo las promesas de protección. Ahí en el Salmo nos hemos acostumbrado a solo ver las promesas de protección y esto ha sido contraproducente. Nos ha quitado parte
de mirar el Salmo realmente de cosas que hay allí encubiertas, que Dios quiere enseñarnos. Es decir, queremos siempre la protección. Y si sucede algo contrario a esto, no lo aceptamos, nos cuesta. Inclusive cuando alguien está enfermo o le viene alguna... Pero Señor, el Salmo 91 dice que tú vienes en protección y se aferran a ese Salmo inmediatamente. Y entonces, mirando solo las promesas de protección que hay allí, nos cuesta aceptar alguna enfermedad que venga. Nos cuesta aceptar algo contrario a la salud que venga. Porque nos metimos por ese lado, por ese camino. Se lo dije, fue contraproducente. Pero en el mismo Salmo, hermano, hay una parte que no miramos, no aceptamos o no entendemos. Yo quiero, por eso que vamos al texto en esta noche y miremos esta parte. El Salmo empieza con la seguridad bajo el amparo de Dios. Vamos al verso 1. Yo voy a ir lento, yo no me voy a apresurar, hermano. Por eso le dije que nos puede llevar varios cultos. Para mí no hay problema. Estamos estudiando la palabra del Señor. El verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, mi hermano, aún en su comienzo, el Salmo ya nos empieza a mostrar que no es para tenerlo como amuleto, que no es para ponerlo abierto en este Salmo y dejar que él mismo, que la misma Biblia abierta haga la obra. ¿Quién le dijo a usted que la misma Biblia abierta en una parte hace la obra? Y que la Biblia abierta en un lugar protege a alguien. Eso no es así. Y el mismo Salmo lo muestra. Alabado el nombre del Señor. Debe haber un compromiso de parte de aquel que Dios va a cuidar, que Dios va a proteger con el mismo Dios, con Dios mismo. Debe haberlo. Es decir, escúcheme bien, la gente quiere la protección de Dios y son enemigos del Evangelio, aborrecen todo lo que es de Dios, no aceptan cuando se le va a compartir el mensaje divino, son maldicientes, sin amor, sin misericordia, son pecadores. Pero a la hora de pedir la protección de Dios, ahí mismo van a ese salmo y ya lo abro y ahí tengo la protección. Pero son expertos para rechazar el mensaje divino. Alabado el nombre del Señor. El Dios verdadero no es Dios de muertos, amén, amén, sino de vivos, amén, de gente comprometida con Él y con su palabra. Lo dije al principio, desde el primer texto es llamada a la persona a entender qué se debe hacer para que Dios lo proteja. En el mismo texto dice ahí otra vez el verso 1, y escuche esta palabra que hay, el que habita. ¿Qué es habitar? Habitar es ocupar habitualmente un lugar o casa. Es decir, la persona vive ahí. Eso es habitar. Entonces, el primer paso lo debe dar la persona que quiere ser protegida. El que habita. ¿Ve? No es Dios quien da el primer paso. Ya Él lo dio. Ya envió a su Hijo a morir por nosotros. Ya nos dio su palabra. La tenemos, su palabra. Pero en cuanto a protección, para Dios proteger a alguien, la persona da el primer paso.
y tiene que empezar a habitar. Este habitar lo debemos entender que debe acercarse voluntariamente a Dios, y más entendiendo que Él no violenta la voluntad de nadie. Cuando el Señor invita, aquí dice el que habita, está invitando a la persona a que se acerque a Él, a que empiece a vivir para Él voluntariamente. Porque vuelvo y le repito, Dios no lo cogerá a las malas, ni será obligado por Él. Quiere que voluntariamente usted le sirva. Es decir, la persona toma la iniciativa de refugiarse bajo el poder de Dios. Toma la iniciativa. Los seguidores del Evangelio somos personas voluntarias. Orar, leer la Biblia, escuchar el mensaje de Dios, cantar, adorar, ayunar, vigilar y muchas cosas más. Todas estas cosas las hacemos voluntariamente nosotros los que seguimos a Cristo. Voluntariamente, nadie nos obliga a orar. Amén. Nadie nos obliga a leer la Biblia. Lo hacemos porque nos nace, porque queremos, porque hemos preferido habitar en la presencia del Señor. Alabado el nombre de Cristo. Entonces ese habitar es que la persona le sirve a Dios. No vaya a creer que todo el mundo habita bajo el amparo de Dios, bajo el amparo del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo. No vaya a creer que todo el mundo habita. Se lo dije ahora a la gente pecadora, llena de maldad, aborrecedores de Dios y quieren que Dios los proteja. Pero en el momento de oír el mensaje de Dios, cierran las puertas. Pero en el momento de que Dios los proteja, sí, Dios mío, protégeme. Pero aquí me está hablando la palabra de un habitar, de un servicio, de un entregar el alma y el corazón a Dios. Por eso estas cosas que hacemos, como las que ya le dije, las hacemos voluntariamente. Pero ahí no para todo. Vuelva al texto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Note usted esa otra expresión, morará. ¿Qué es morar? Morar es vivir habitualmente en un lugar. La persona vive ahí. No es que es extranjero ahí o pasajero, no, vive ahí. Esto quiere decir permanecer en el Señor. Escúcheme bien. Es permanecer en el Señor. Seguirlo a Él. No debe ser por temporadas o por episodios, mientras me sano, mientras consigo trabajo, mientras paso esta prueba, mientras surge esto y lo otro. Entonces yo voy a seguir a Dios. Es decir, por episodios. Cuando se sane, entonces ya no lo sigue. Cuando consigue trabajo, ya no lo sigue. Cuando es bendecido, ya no lo sigue. Porque ya obtuvo o tiene el objetivo. Porque usted iba tras algo y cuando lo alcanza, entonces ya no necesito ser evangélico ni cristiano. Eso era mientras yo me sanaba. Ya estoy sano, ¿ya qué? Por episodios, por temporadas. Pero aquí la palabra me dice, morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando de un morar continuo, de un seguir a Dios continuamente. Si me sanó, sigo con Él. Si no me sanó, también sigo con Él. Es decir, no dependo de circunstancias adversas para estar bajo la presencia de Dios. Alabado el nombre del Señor. Es decir, si usted hace eso, entonces ha tomado a Dios como por el momento, para el momento. Yo necesito a Dios para el momento.
¿Para cuál momento? Para este momento de que estoy enfermo, es que necesito a Dios. Y después de que me alivie, ya no necesito a Dios. Yo necesito a Dios mientras soy bendecido, porque necesito una platica para pagar unas deudas. Y cuando ya pagó las deudas, ya consiguió la plática, bueno, ya no necesito a Dios, ya cubrí mis necesidades. Y abandona a Dios. ¿Ve? Hay gente que tiene a Dios así, para el momento. Alabado el nombre del Señor. Ahora, mi amigo, mi hermano, mi hermana, ¿quién le dijo a usted que Dios funciona así? Tal vez usted cree que Dios funciona así o quiere que Dios funcione así. Pero ¿quién le dijo a usted eso? Que a Dios se puede manipular de esa manera o que Él se deja manipular de esa manera. Es decir, la persona dice, cuídame y protégeme Dios mientras paso este momento difícil. Y después que pase, sigo mi vida de pecado y de maldad. Si Diosito me cuidas bien, esa hora que me cuide. ¿Cuántos miles, podríamos decir millones de personas en el mundo entero están aferradas a Dios ahora que está pasando este momento? Donde en muchos países está este encierro por causa de la pandemia. ¿Y cuánta gente no está aferrada de Dios? Y hasta lo minimizan. Diosito. No, a Dios no es para decirle Diosito, ni papá lindo. Es para llamarlo como es Dios grande. Amén. En todo el tiempo. Pero la gente, cantidades aferrados a Dios porque está sucediendo esto. Ahí se cantan, ahí se leen la Biblia, oran y tantas cosas. Pero yo le aseguro que muchos de ellos, cuando pase esto van a seguir con la vida que llevaban. De fumadores, de fornicarios, de adúlteros, de bebedores. Porque no tienen esa conciencia de que hay que servir a Dios y de que hay que vivir para Dios. Jesús dijo en San Juan 15, versículo 4 y 5, y quiero leer, que vayamos allá, hermano, allá en su casa, en San Juan 15, verso 4 y 5, dice el 4, escúcheme esto. Permaneced en mí, permaneced en mí. Ve que Dios no es por temporada, ni episodios, ni momentos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí. Cuando tiene vida la fruta, cuando se madura, se llega al punto de comerla, mientras esté en el árbol, dependiendo del árbol, porque de allí toma savia. Pero cuando la fruta sin madurar todavía cae del árbol, ahí se pierde. Lo que el Señor dice aquí es eso, que para poder llevar un buen fruto y madurar en las cosas de Dios, tenemos que permanecer en Él. No es por temporada, vuelvo y repito, y discúlpeme la redundancia, pero es que es así. O sea, tengo que enfatizar en esto, porque la gente está cogiendo a Dios como Dios del momento, minimizándolo a tal punto que lo creen que es la muletilla de buena suerte. Pero Dios no es eso. Cristo dice aquí, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, Dios permanece en una persona, dentro de una persona, a través de su espíritu, mientras ésta permanezca en él. El día que usted se aparte de Dios, hasta ahí llega Dios en su vida. Eso le pasó a Sansón, lo sabemos. Que Sansón jugó tanto con las cosas de Dios y con la fuerza que Dios le dio y el poder, que creyó que a Dios lo podía manipular y así. Y Dios viene en los filisteos, dame la fuerza y tran. Y Dios se la dio por 3 veces. Pero después van a venir los filisteos sobre ti. Y la palabra textualmente dice
y él no sabía que el espíritu se había apartado de él. ¿Ve? O sea, Dios no es un juego. Dios es algo serio. Este camino hay que tomarlo con seriedad. Algo que la religión nunca ha enseñado. La religión solo le enseñó a usted a creer, rece, peque y empate. Como un disco rayado, rece, peque y empate. Es decir, vaya peque, luego viene y rece tantos Padre Nuestros, tantas Ave Marías, Dios lo perdona y vuelve y caiga en lo mismo. Es un círculo rayado. La cuestión del evangelio con Dios no es así. Y el verso 5 de ese mismo capítulo 15 dice, escuche, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y escuche la sentencia, porque separados de mí nada podéis hacer. Más claro ni el agua. El Señor primero da un símil, una comparación, y habla de la vid, para luego aplicarla a él y a nosotros. Él es la vid, dice, yo soy la vid, y ustedes los pámpanos. Se lo dije ahora, el fruto para poder llegar a la cúspide de su madurez tiene que estar ligado del árbol. Si se cae antes de llegar a la madurez, se pierde, no sirve, se pudre. Arránquelo cuando todavía esté, es decir, cómalo cuando todavía esté en el árbol. Y a veces hay hasta frutos que caen por sí mismos. Cuando están maduros, caen por sí mismos. Es claro esta palabra. El Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Ve cómo es que funciona esto, mi amigo, mi hermano, mi hermana, en esta noche. Ve cómo es que funciona. Entonces, ahí sí, volviendo al texto, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En pocas palabras, hagamos y Dios hace. Dios mete bajo su abrigo, ampara bajo su sombra a aquel que viene a él y le sirve. Alabado, con ese es que Dios está comprometido. Le muestro un texto importante. En 1 de Samuel, capítulo 2, el versículo 30, la palabra del Señor dice, 1 de Samuel 2:30, ya usted, hermano, en su casa, y si no, también ahí, con la colaboración de mi hija, ahí aparece en la pantalla también. Verso 30 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Escuche eso. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjate qué belleza de texto este. Y con un mensaje profundo. El Señor empieza diciendo que a Elí, esa palabra se la está enviando a Elí. Elí fue un sacerdote que alcahueteó sus hijos, los mantuvo ahí en el ministerio del levirato, ahí en el ministerio levítico, donde ellos hacían las ofrendas como sacerdotes, pero sus hijos andaban como no era. Pero Dios le había hecho una promesa que llevaría ese ministerio aún a sus generaciones. Es lo que dice ahí. Porque Jehová el Dios de Israel, yo había dicho, pasado, que andaría delante de mí perpetuamente. Lo había dicho. Y entonces, más ahora presente, nunca yo tal haga, ¿ve? Pero lo que yo quiero dejar ver es que él dice, yo honraré a los que me honran. Amén,
como alguien que es enemigo del evangelio, aborrecedor de las cosas de Dios y del mensaje divino. Si alguien le fuera a predicar, es capaz de insultarlo, de tirarle piedra. Como alguien va a decir: Dios, protégeme con tu amparo, mete bajo tu poder. Y luego dice el Señor ahí: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ve que le estoy quitando esa faceta de querer poner el Salmo 91 como símbolo de protección, como escudero, como aquel que usa el crucifijo para enfrentar un endemoniado, y se le viene un endemoniado y empieza a sacarle el crucifijo o a echarle agua bendita para ver si el demonio sale. Eso no sale con nada de eso. El demonio no sale con eso. Alabado el nombre del Señor. Esto funciona así, mi hermano. Le muestro un ejemplo de cómo obra Dios protegiendo a su pueblo. Y voy a redundar en esto, es la palabra de Dios. Entre más nos quede ahí en el corazón y la mente, mejor. El verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo, estoy en el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo quiero que leyendo después leyendo este verso 1, vamos allí a Éxodo 40. Éxodo 40, 34. Y verá, le muestro cómo es que funciona la protección de Dios, asemejándonos un poco a esa protección de Dios, porque la protección de Dios es muy inmensa, es muy grande, es muy linda, de cómo Dios puede proteger una persona. Pero nos podemos acercar un poco a través de la palabra. Éxodo 40, 34. Está ahí, mi hermano, si no, ahí le repito, ahí está el texto en la pantalla. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué cubría el tabernáculo? La nube de Jehová. Es lo que, la partecita que quiero dejar ver. Cómo el Señor cubre su tabernáculo con su nube. Y dice que aún Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová protegía y estaba sobre el tabernáculo. Haga de cuenta que Dios lo protege a usted de esa manera. Envía su nube y luego su poder en derredor de la persona, del que le sirve a él. Alabado el nombre del Señor. Esa parte es importante. Aleluya. Lo rodeó. Algo así como fue rodeado Eliseo en su tiempo por los sirios. Si habían los enemigos cercado todo el territorio, estaban en el monte cercando todo. Aparentemente, humanamente, el profeta estaba cercado sin salida. Tanto así que el siervo de este se levanta asustado. Uy, Señor mío, ¿y qué hacemos? Eliseo estaba tranquilo, confiado, porque estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Y mientras aquel estaba asustado, el profeta oró: Señor, abre los ojos a este para que vea. Y cuando Dios le abre los ojos, este ve que una cantidad de ángeles tenían rodeado a Eliseo. Y estaban rodeando también todo ese sitio. Y si los enemigos estaban rodeando a Eliseo, pues Dios estaba protegiendo a su siervo. Y cuando este hombre ve: uy, mi Señor, son más los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿ve? Es algo así, mi hermano. En el verso 36 sigo leyendo del Éxodo 40. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. También servía de guía. Y esta parte, el verso 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo,
y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Qué maravilloso. Cómo Dios daba a entender con esa protección, con ese acercamiento, que ese lugar, el tabernáculo, era algo que él había dicho que se erigiera, se levantara para darle culto a él. Y cómo era protegido por Dios. Y si uno estudia el Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo y los egipcios se acercaron a él, o iban ellos también andando por el desierto, dice que de día una nube los guardaba, los cubría, los protegía del sol, los protegía de las borrascas del desierto, y en la noche una columna de fuego los rodeaba para darles, porque en el desierto en el día es un sol candente, matador, pero en las noches es un frío inmenso. Y Dios en el día con nube y en la noche con fuego para calentarlos y protegerlos y darles luz. Es algo así. Cuando leemos ese verso 1 del Salmo 91, es algo así como lo que Dios hace para proteger a su pueblo. Lo cerca, lo protege, lo guía en medio de la oscuridad, lo guarda, lo protege en medio del sol candente. Aleluya. Así que, hermano, con este texto hágase la idea de cómo es habitar bajo el abrigo del Altísimo y bajo el amparo del Omnipotente. Aleluya. Puede darle gloria a Dios y glorificar, porque Él tiene cuidado de su pueblo. Aleluya. Este servicio voluntario le da a la persona confianza para acercarse a Dios. En el verso 2 del Salmo 91, el verso 2 dice: diré yo a Jehová. Estamos ya en el texto principal. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Alabado el nombre del Señor. No está haciendo la pregunta: mi Dios, ¿en quién confiaré? No, mi Dios, ¿en quién confiaré? O sea, sobre ti pondré mi confianza. De hecho, ya la puse. Es algo así lo que está diciendo el salmista. Esta confianza no la puede manifestar alguien que no sirve a Dios. Esto es una confianza que solo Dios da. Y usted no puede tener esta confianza si no sirve o sigue o ama a Dios. Por lo regular, las personas manifiestan su confianza en los ídolos, en María, en Pablo, en Pedro, en San Francisco de Asís, en San Isidro, en el papá o la mamá muertos, en el crucifijo que tienen, en un escapulario, en el corazón de Jesús, en los ídolos. Esa es la confianza. Ahí está la confianza. En los brujos. Yo necesito que me quiten esta contra, y va. Esta mala suerte. Yo necesito dinero, y va. Y así sucesivamente. ¿Ve? Ahí está la confianza. Alguien que tiene su confianza puesta en esta clase de cosas no manifiesta esto. No manifiesta lo que dice el Salmo 2, que sale de su corazón. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Esto solo puede salir de esas frases de yo decirle a Jehová, mi Dios, esperanza mía. Tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres. Es de gente que ha nacido de nuevo. Es de gente que le ha entregado su corazón al Señor. La gente cree que es como esos carros que ponen, o buses o transporte, Dios y María, Dios y María. ¿Quién dijo que eso funciona así? Mejor quite a Dios y ponga a María del todo, porque Dios no puede estar por ahí en ningún lado, ni está. Dios no comparte su gloria con nadie, absolutamente con nadie. Eso es solamente, lo que muestra eso es que la persona es idólatra. Por ejemplo, un carro, un transporte, alguien que a su vehículo, en la moto, le ponga un crucifijo enredado ahí en el freno. ¿Para qué eso? Puras muletillas. Eso es en lo que la persona cree.
Usted se monta a un taxi y ve que ese taxista tiene ahí lleno de escapularios, lleno de unas imágenes, hasta de calendarios, porque tengan un dibujo de corazón de Jesús supuesto. Y todo eso tiene al ángel con una espada aplastando la cabeza del diablo, el ángel protector, todo eso. ¿Qué es lo que manifiesta esa persona? Que en él hay solo idolatría. Es como lo que Pablo, llegando a Atenas, encontró y iba a predicar la palabra. Y él como que se paró en la ciudad y empezó a observar que cada uno tenía un Dios. Y que cada uno le adoraba a un Dios y servía a un Dios. Y entonces Pablo dice, oh, ateniense, yo observo que sois muy, ¿ve?, creedores de algo, que para todo tienen un Dios. Pues bueno, aprovechando eso, yo les traigo al Dios que no conocen. Y les llevó el mensaje de la palabra. ¿Ve? Entonces la gente no hace sino creer estas cosas y cree que Dios comparte esa clase de gloria. Y que Dios es así, se puede manipular y manejar así. Esta confianza, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Solo la tienen los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Si usted no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo, le hace falta esta clase de confianza. Es como la fe. Hay una fe salvadora y hay una fe que es la fe esa ficticia que está aquí solamente aquí en la mente. ¿Cuál fe? Yo creo en Dios, sí, yo sí creo que hay un Dios todopoderoso en el cielo que gobierna todo. Hasta ahí llega esa fe. Porque de resto la persona fuma, la persona baila, la persona mata, la persona adultera, fornica, la persona miente. Pero él tiene fe, ella tiene fe. Es esa fe de aquí. Pero hay una fe que es de aquí, que nace del corazón, del alma, del espíritu. Es la fe que lleva a la salvación. Es la fe que hace que la persona nazca de nuevo. Aunque no estoy hablando de la fe, pero viene a esta enseñanza. ¿Ve? Por eso esta clase de confianza solo existe en los hijos de Dios, en los cristianos. No de nombre, los cristianos verdaderos. Porque nadie es cristiano porque nació en este mundo o porque el cura le echó agua cuando era pequeñito. Porque si no se bautiza pequeñito, se va para el limbo, se pierde. Doctrinas erradas. Y entonces cree que eso lo hace cristiano. Porque nació de papá y mamá, es cristiano. No, nació de papá y mamá, es un ser humano y ya. Viene a ser cristiano cuando acepta la salvación de Cristo y acepta al Señor. Y entonces esta fe, esta confianza que dice este texto 2, solo habita en esta clase de personas. Aleluya. Ve, hermano, que uno se va calentando con esto y por eso uno dice que le va a llevar más tiempo, porque no es para cogerlo así, como dice el dicho, abuelo de pájaro. Voy a llegar hasta aquí y dejamos, hasta el verso 2 y dejamos. El salmista dice, esperanza mía y castillo mío, castillo. Un castillo es un lugar fuerte cercado de murallas. Es un baluarte con unas fortificaciones seguras. La mayoría de castillos están protegidos desde arriba, por fuera, por dentro, por los lados. Alabado el nombre. Le voy a dar un ejemplo. Si usted ha llegado a ir a la casa de Nariño allá en Bogotá, mire a ver si usted se puede acercar allá adentro. No se puede. Eso está protegido por murallas y bien lejos. Algo así. Dios no necesitaría a nadie para proteger el castillo. Él mismo es el castillo. Alabado el nombre del Señor. El salmista lo llama castillo mío. Está llamando a Jehová castillo mío. Él mismo es el castillo. En este caso, Dios es nuestro castillo porque en Él confiamos. Note cómo dice, note, en Él confiaré. Mi Dios, ¿en quién confiaré? En quién confiaré. Ahí, futuro.
y presente a la vez. Aleluya. Así que tenemos estos dos versículos de entrada al Salmo. ¿Qué le parece, ve? Usted que no escoger este salmo y aplicárnoslo y ya tenemos protección y tenemos ayuda y aquí están todas las promesas y no es sino leerlo y no es sino ponerlo abierto y ya estoy protegido. Es algo más que eso, mi hermano, mi hermana. Vamos a dejar hasta aquí en esta